¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como todos los días aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy es viernes 25 de octubre. Sí, señor, ya finalizando la semana, ya prácticamente la próxima estaremos en el mes de noviembre, a poco tiempo de que de verdad comiencen las Navidades, pero de verdad que eso comienzan en diciembre, no en octubre, cuando dice el señor Nicolás Maduro. Por cierto, que ayer dije que era el día de San Miguel Arcángel y no, inmediatamente me corrigieron, el día de San Rafael. Si es verdad, era el día de San Rafael, así que a todos los Rafael, pues mi saludo por el día de ayer que no se los dije, que era el día precisamente de su nomático. Bueno, muchas cosas han pasado, ya todos están informados del desastre que fue esa visita a los BRICS del señor Maduro. A pesar de que el régimen trata de venderlo como un gran éxito, pues se sabe que fue un total y absoluto fracaso. Tanto así que tuvieron que sacar un comunicado explicando que si no habían entrado a los BRICS era precisamente porque Lula da Silva se los había impedido. ¿Qué está pasando entonces dentro del Foro de Sao Paulo, de sus miembros? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que Maduro pesa demasiado? Lo que sabemos de última hora es que iba en viaje, iban rumbo, ya había llegado Delcy Rodríguez a Nueva Delhi, había llegado a la India y según las informaciones que manejo, pasarán también por Vietnam y luego irán a Estambul. Vamos a dejarlo hasta ahí, el comentario, vamos a ver qué pasa luego de ese periplo. Bueno, hoy viernes vamos a tener un tema bien interesante. Y es que tiene que ver con esta frase que les voy a leer textual de un artículo que él escribiera, que se llama, el artículo se llama ¿Cómo caen los carteles? Y es de nuestro invitado de hoy, que ya se los voy a mencionar, pero hay una frase que me llama mucho la atención y dice: todo análisis sobre la realidad política venezolana pasa por comprender que muchas de las dinámicas actuales se disputa por el poder dentro del chavismo. No obedecen a una racionalidad política, sino de una auténtica guerra por el dominio de las rentas criminales. ¿Por qué escogí de todo este análisis esta frase? Porque efectivamente en Venezuela hay una guerra sin cuartel dentro del propio chavismo, dentro de sus testaferros. No se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, pero para que nos explique un poco qué es lo que él cree, cuál es su visión, tenemos con nosotros a Zair Mundarain. Él es abogado, penalista, pero además fue fiscal, todos lo conocen. ¿Cómo estás, Zair? Un gran abrazo para ti. Hola, Nitu, gracias a ti por la invitación, acá a la orden. Mira, esta frase me llamó poderosamente la atención, sobre todo que lo que está pasando dentro del chavismo es eso. No obedece, dices tú, a una racionalidad política, sino de una auténtica guerra por el dominio de las rentas criminales, ¿no? Entonces, yo quisiera arrancar contigo por allí, porque, bueno, uno no entiende qué es lo que pasó. Ahora hablan de que hay otros en la lista, quién será el próximo. Hablan de gente que se ha dado sencillamente a la fuga, ya salieron del país otros. Bueno, con decirte que yo tengo información, por ejemplo, de alcaldes que no están en Venezuela, que se han ido, pero que dan a entender que sí están adentro. O sea, hay una cosa terrible. Yo no sé qué es lo que está pasando. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, precisamente como lo escribía, uno tendría que entender cómo mutó el modelo de Estado bajo la égida del chavismo y durante todos estos años. Esencialmente, el chavismo no es un proyecto político. Si tú lo analizas con detalle, no es un proyecto político porque no oferta nada a futuro. Es decir, no tiene una proyección país, no tiene una pretensión futura de Estado que lleve al bienestar de la gente. Es esencialmente una organización que se reparte sectores de poder. Todos esos sectores los convierte en un gran negocio criminal. Todos los sectores. Mira, si tú analizas, por ejemplo, que en Venezuela se produjo una hambruna de diseño y crearon un mecanismo para venderle alimentos a la gente mediante una fórmula corrupta y que sirvió para lavar activos,
lo tiene, te lo tengo. Es más, es más, discúlpame, es más, tú dices en el artículo incluso que ellos siguen creando hambruna precisamente porque ese es el negocio. Es un gran negocio, claro. Mientras más hambre haya, yo tengo más posibilidades de traer alimentos hasta descompuestos y venderlo. Así es, y el Estado los paga como de primera y no importa, y la sociedad los paga y yo con eso lavo activos y los coloco en cualquier mercado en el exterior porque se trata de alimentos que de alguna manera tienen unas consideraciones muy especiales. Pero no, eso nada más con los alimentos. ¿Tú te acuerdas con los apagones? Bueno, crearon un negocio paralelo con los apagones, de comprar plantas en el exterior, de una supuesta infraestructura que se iba a construir, etcétera. O sea, destruiste el sistema eléctrico para hacer un gran negocio criminal a partir de esto. PDVSA ni hablar. PDVSA es la caja chica del lavado y es el que tiene, yo creo que es la caja fuerte donde la mayor pugnacidad se encuentra. Y están metidos gobernadores, alcaldes, ministros, todo el sector de fuerza del mismo Nicolás Maduro, todo el sector de los hermanos Rodríguez y una disputa también de parte de los sectores militares de Cabello por meterle la mano a PDVSA. Y esencialmente, por eso cada presidente de PDVSA que termina su periodo no es más que sustituido por otra organización criminal. Te saco del negocio de broker, de vender petróleo por fuera, de convertir eso en efectivo, de convertirlo en oro, de criptomonedas, porque esto lleva apalancado una gran cantidad de otros negocios criminales y te sustituyo por otra organización criminal, como cuando sacaron a Tarek El Aissami, pusieron a Telechea a dar el frente con esto y con toda la organización de los hermanos Rodríguez y ahora están siendo sustituidos por personas afectas a Maduro y a Diosdado, porque el círculo de poder también se va haciendo más pequeño. Pero en general... Ajá. Explícame una cosa. ¿Telechea era de quién? No, obedecía o estaba apoyado por los hermanos Rodríguez de manera permanente. O sea, donde estaban los hermanos Rodríguez. Fíjate algo que es interesante, que pasa desapercibido. Cuando intervienen, cuando se produce la caída, la debacle completa de Tarek El Aissami, se nombran unas juntas interventoras de la CBG, unas juntas interventoras de la SUNACRIP, de la Sociedad Nacional de Criptoactivos, bueno, se nombran nuevos directores en PDVSA, etc. En todas esas organizaciones está a la cabeza varios personajes, uno de ellos es Larry DeBoe. Larry DeBoe está a la cabeza, que es un adjunto de Delcy Rodríguez para toda maldad que requiere Delcy Rodríguez, él está ahí metido. Entonces él forma parte de las juntas directivas de la intervención de CBG, de la SUNACRIP, entra en PDVSA. En todas esas partes tienen ellos un veedor que empuje y que garantice que se mantengan las rentas criminales funcionales, porque hay mucha gente que está vinculada con esto, toda una cantidad de intermediarios de materia petrolera, toda una cantidad de gente que asigna cupos petroleros, otra gente que hace los cobros, otra gente que hace conversiones, otra gente que esconde el dinero. Esto es un mega negocio, un mega gang del crimen organizado transnacional. Pero y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se desmonta una estructura criminal que se ha montado durante 25 años de esta manera que me estás diciendo? Porque mira, de verdad, cada vez que uno se entera más, por ejemplo, uno se entera de que ahora van detrás, o supuestamente, eso es lo que dicen, detrás del Potro Álvarez y detrás de este señor Jorge Jiménez. Uno es el de los espectáculos y el otro es el de deporte. Entonces, la Federación Venezolana de Fútbol. No hay hueso sano en el país. No lo hay. Es muy complejo. Sí. Han venido abarcando todo. Bueno, si tú ves, por ejemplo, Nitu, algo que es absolutamente doloroso, el equipo de fútbol de la UCB tiene el sello de Espartanos en el uniforme. Y todo el mundo sabe que Espartanos es la empresa de Gran Cuartiaga de financiamiento deportivo. ¿Cómo entraron a la Universidad Central de Venezuela? Eso te dice los niveles de penetración que tienen en toda la sociedad y cómo la sociedad ha venido además tolerando eso. ¿Por qué? Porque pareciera que si no eres funcional, no tienes ningún espacio y hay gente que dice, bueno, mejor convivo. Tú los ves en algunos sectores empresariales, algunos sectores comerciales que dicen, bueno, mejor aliarme y convivo y tener un pequeño espacio allí donde tener maniobra y hacer negocios. Luego te captan,
te dan una cantidad de contratos, cosas de las cuales tienes que rendir cuenta y pasas a formar parte de un clan. Y ese clan, hasta que se mantenga en el poder. Cuando ese clan cae porque llega otro a sustituirlo, como ocurre en materia de drogas, yo lo digo en el artículo que citaba, finalmente la caída de esto no es una caída, o sea, lo político es importante, pero lo que ocurre, si no entiendes lo que ocurre a lo interno y cómo funcionan las organizaciones criminales, que además las organizaciones criminales siempre quieren más, siempre quieren ocupar un nuevo espacio, siempre quieren también aplacar a la competencia, ya sea por la violencia, matándolos, eliminándolos, pero quitándoles espacio, y eso ha sido así, todas las mafias funcionan así. Y por eso tú ves, por ejemplo, bueno, las clásicas batallas entre el clan de los Beltrán Leiva y el Chapo. Bueno, los dos terminaron presos, pero los dos se estaban matando por otros espacios. O el mismo Pablo Escobar con el otro cartel de Cali, etc. Entonces tú dices, ese tipo de disputas nosotros las estamos viviendo en Venezuela y yo creo que tiene que formar parte del diagnóstico. No es correcto visualizar un plan país o generar una expectativa de lo que debemos hacer si no pasamos por lo criminológico y la comprensión de que se ha construido un entramado criminal, pero sí, cuando tú me dices cómo se desmonta, es que hay que entender cómo se monta, porque en toda política pública en materia de criminalidad y combate del crimen organizado, tú tienes que entender cómo se monta para revertir cada uno de los procesos con los cuales se montó. De modo de que ir eliminando los factores criminógenos que dieron pie al fenómeno. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos en una situación como la de PDVSA, en general la gente de PDVSA era gente muy honorable, gente muy capacitada, bueno, que haya caído en manos de esta caterva de delincuentes y que hayan generado tal cantidad de subterfugios y mecanismos para que la comercialización del producto, que es lo que hacía PDVSA, producir petróleo, refinar y vender, ya haga cualquier otra cosa. Es que Chávez lo puso a hacer cualquier otra cosa. Puso a PDVSA a vender comida, lo puso a fabricar cosas. Tú te debes acordar de todos esos procesos de atomización de la empresa y en cada una de ellas montaba un negocio corrupto, porque no hay vivienda, te monto la Gran Misión Vivienda Venezuela y hago un negocio corrupto de esa necesidad, genero un negocio corrupto. Y así va todo. La gente se quiere ir del país, bueno, te consigo el coyote, te pongo al Tren de Aragua que tenga una ruta migratoria. Es que de toda actividad y necesidad humana, este proceso revolucionario ha generado una renta criminal y eso es elemental para entender por qué se producen estas disputas. Siempre tras la disputa hay una sustitución de una organización por otra. Eso es así. ¿Y cuál era la necesidad de crear, por ejemplo, esos trenes? El Tren de Aragua, el Tren de los Llanos. Bueno, mira, en eso es fundamental y fíjate que parece mentira. Yo escribí un artículo sobre eso también. Parece mentira que uno de los generadores de esto está preso y el primer gran plan reconocido está libre. ¿Quién es? No recuerdo. Bueno, cuando hablando de criminología, cuando Tarek El Aissami llega a Caracas habiendo estudiado criminología y teniendo todo su grupo, él fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia. Y él es el primero que plantea que para acabar con la violencia carcelaria hay que reconocer el liderazgo de los presos dentro de las cárceles. Es decir, bueno, pero en eso estaba también, ¿cómo se llama? El Papi. Claro, Rangel Ábalos, pero él lo que hace es tomar la antorcha de manera posterior. El primero que lo plantea es Tarek El Aissami y dice, mira, vamos a identificar quiénes son los líderes naturales y con estos líderes naturales el Estado pacta. Es decir, yo no te permito que tengas, y de verdad, créeme, que la violencia carcelaria bajó así. Yo no te permito que mates gente en las cárceles, que hagas esto, pero a cambio yo te permito ciertas actividades criminales. Pero eso, bueno, se salió de control a la N, pues tú no puedes pactar con criminales. Bueno, eran criminales pactando con criminales. Y los trenes son esencialmente, bueno, el nombre y todo esto nace de todo el proyecto ferroviario nacional, Nito. El proyecto fue esas obras faraónicas que nada más se le ocurrían a Chávez con millones de petrodólares que ninguna funcionó y ninguna existe, y repartieron real como le dio la gana.
Sí. Estos crearon una suerte de algo que llamaron sindicatos, que no eran sindicatos, sino eran organizaciones criminales que cobraban a los contratistas, a los proveedores, a quienes llevaban cemento, a los transportistas, a los que contrataban, etcétera. Y decían, mira, tú tienes que meterme a mí ahí una cuota de trabajadores y pagarme a mí. Y además, por todo el cemento que entre o por las cabillas o lo que sea, tienes que pagarme una cuota, porque eran zonas muy alejadas de los centros urbanos y no tenían patrullaje, etcétera. Y el Estado, como tenía el reconocimiento de alguna manera, líderes locales, etcétera, estas personas tipo colectivos tenían cierto apoyo. Bueno, así se creó el tren de Aragua, el tren de los Llanos, se le llama trenes por el proyecto ferroviario. Cuando esta gente, algunos de ellos caen presos, bueno, pactan con el Estado el reconocimiento de mi liderazgo como delincuente a cambio de que yo te mantenga la paz. Y las cárceles pasan a ser privatizadas. Las cárceles, los presos tienen que pagar la causa, tienen que pagarle al PRAN, para que, bueno, tú viste Tocorón tenía una discoteca, tenía una piscina. Tocorón es un caso único. La figura, el creador de esta, no sé cómo llamarlo, tú dices que es Tarek El-Aissami. O sea, él es el que lo propone. Es el que propone eso en un plan que es el reconocimiento del liderazgo natural de los presos para que ellos autogestionen el tema carcelario. Eso se vuelve tan caótico que da nacimiento al Ministerio Penitenciario, ¿sabías? ¿No? Luego Chávez dice, bueno, pero funcionó, vamos a crear un ministerio. Pero es que cuando llega Foforito al Ministerio Penitenciario hace exactamente lo mismo. Lo hace hasta peor porque se toma fotos. Pero parece que ella tuvo un novio que era, ella no tuvo un novio que era un pran, una cosa de esa. Bueno, por lo menos se fotografiaba. Es lo que decía que tenía cierto vínculo con alias El Conejo, que además lo asesinaron, era el líder de la cárcel de Margarita, de Por la Mar. Lo mataron el mismo día que salió. Así se tendría información. El primer día de libertad fue una discoteca y lo asesinaron. Bueno, porque así trabaja el crimen organizado. Tú no puedes dejar títere con cabeza, gente que conozca cómo estas cosas son funcionales. Pero así ocurrió, pues, y eso forma parte de la historia criminológica del país. Además, déjame que te dé este dato. Tocorón es el único caso que yo conozco donde se interviene una cárcel para ir contra el tren de Aragua. ¿Tú te acuerdas de esa intervención ridícula que hizo Remigio Ceballos Hichazo? Sí. No capturó a ninguno de los miembros del tren de Aragua, todos se fueron. Reformaron la cárcel y ahora está llena de inocentes. Es el único caso donde tú una cárcel llena de delincuentes, la vacías de delincuentes y la llenas de inocentes, porque ahora los presos del 28 y del 29 están metidos ahí, del 29 de julio. Lo convirtieron en un campo de concentración. Eso es inédito. Soltar criminales para meter inocentes en un mismo recinto. Eso es inédito. Eso no tiene... Bueno, eso es típico de un régimen como el nuestro. Pero tú me dijiste, hay uno que está preso y otro que está libre. Ah, claro. ¿Quién es el que está libre? Niño Guerrero. Ah, Niño Guerrero. ¿Y dónde está Niño Guerrero? Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Mucha gente dice que ha ido por la ruta migratoria, gente que dice que está en Estados Unidos, gente que dice que se ha establecido en Colombia, pero la información a mí me parece más lógica y fidedigna. Es alguna que surge que dice que está en las minas. Ellos tienen en la zona minera el control de las claritas hacia allá. Eso es una zona prácticamente que el Estado ha abandonado, donde confluye el M-19 con un gran plan que se llama Víctor Petrica, que es un criminal a quien el Estado no le mete mano porque produce oro y se los vende a ellos. Entonces, ahí hay una conjunción muy, muy interesante, que eso es lo que llaman el tren de Guayana, que controla gran parte de la minería, pero al final ellos no tienen la infraestructura para salir en un avión a vender oro a Aruba. ¿Quién la tiene? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Quién puede usar un aeropuerto para ir a vender a las islas del Caribe o Europa los lingotes de oro? El régimen. Entonces, ellos, a cambio de que tú produzcas y me vendas el oro a mí, yo te lo pago, es casi que una zona de distensión donde el Estado ha perdido la soberanía. Y si tú lees los informes de gente muy capaz y especializada, como SOS Orinoco, por ejemplo, que recomiendo que lo lean, del desastre ecológico. Es terrible. Bueno, el mercado, los ríos todos contaminados, un desastre. Ese desastre están metidos estas organizaciones criminales de la minería. Yo estuve allá la última vez en 2016. La Agenda 2030 no dice nada de eso con relación a Venezuela.
Ah, no, no lo dice. No Y es lo el dice. crimen ecológico de mayor envergadura del planeta en este momento. Sí, Yo lo sí, sí. decía me invitaron a hablar de crimen organizado en Colombia. Ella tampoco dice nada. Y no, La no niña. dice nada. Yo le decía a los estudiantes colombianos, ¿ustedes están interesados por la ecología? Volteen allá. ¿Por qué? Porque las afluentes, muchos de las afluentes de sus ríos, nosotros las compartimos. O sea, los mismos ríos salen para acá, son los que salen. Cuando vienen llenos de mercurio, vienen de la actividad minera de allá. Entonces Así. dice, eso no es problema mío. Sí es problema tuyo, porque el daño ambiental es para todos. Y, eso no, Claro. y el daño cultural, además, porque hay otra cosa de la que no se habla, que es que los pueblos indígenas de toda esa región han tenido que salir hacia otras regiones para poder sobrevivir, porque el ecosistema se lo han invadido y se lo han acabado. Los guaraos fueron a parar a Brasil, imagínate tú, por la actividad minera. Eso es inconcebible. Un gobierno que se dice socialista, humanista, indigenista, etcétera, y bueno, acabó con los pueblos indígenas. Y eso es algo también que está, un sufrimiento silente que está allí. ¿Y Claro. quién lo hizo? El crimen organizado, el crimen organizado. Ahora, dime una cosa, por ejemplo, si Telechea era una persona de los Rodríguez y supuestamente hasta le quería dar un golpe de Estado a Maduro, según acabo de oír al fiscal, ¿cómo es que de él sí viaja con Maduro? Ah, bueno, porque si tú ves los procesos, Ajá. si tú ves el proceso de cómo cayó Tarek El Aissami, estos procesos son así. Ajá. Tú le vas eliminando a la gente peones. Eso hace también el crimen organizado. Tú no vas por la cabeza, pero le vas quitando sus brazos, ¿no? A Tarek El Aissami, bueno, primero metieron preso de Sunacrip, después fueron por el de la CBG. O sea, él renuncia cuando ya casi estaban por la secretaria que tenía en la puerta, si no lo recuerda. Él seguía ahí, iban capturando. Es Claro, lo mismo todavía que hacen, es lo mismo que hacen, por ejemplo, con María Corina Machado. Le han ido metiendo presa a su gente más cercana, a sus equipos, se los han encarcelado, a otros han tenido que irse del país. Es como para eso que tú dices, quitarle todo lo que... Pero claro, digamos, María Corina trabaja en favor del país. A favor del país, claro. Trabajan en contra. Estos trabajan en contra, trabajan para sí mismos. O para sí mismo. O para sí mismo. Alguien me decía reciente que todavía el nivel de influencia de Delcy es muy importante para Maduro, sobre todo porque le ayuda en algunos espacios internacionales, porque habla 2 idiomas, porque se entiende con una cantidad de gente, etcétera. Pero si tú ves lo que ocurre, tú te percatas que ellos no tienen ahora, los Rodríguez al menos, representación ni en el mundo policial, ni en el mundo militar, ni en el sistema de justicia. Y esas son las patas que tienen a Maduro, digamos, el sostén de Maduro, si tú lo analizas, ya no tiene institucionalidad, tampoco tiene apoyo popular, cero, ¿no? O sea, es muy precario, pero tiene ahí una gente con armas y un sistema de justicia. Y ellos no tienen ni aquí, ni en uno, ni en otro. Entonces, no es fácil la situación que tienen. Aunque tienen un entramado económico muy importante que yo no le puedo dar un zarpazo de una vez, porque, bueno, también se me tambalean muchas cosas, pero yo puedo ir quitando piezas y colocando piezas hasta a entender, porque siempre hay una curva de aprendizaje. No es que yo sustituyo todo y sé qué hacer. Fíjate, tanto es así que hay mecanismos que quedaron suprimidos. Por ejemplo, la Sunacrip, que era una gran apuesta de la dictadura para lavar activos a través de las criptomonedas. Bueno, acuérdate que crearon inclusive una criptomoneda venezolana y todo lo demás. Todo eso murió. Y todo eso murió porque al final quienes estaban a la cabeza de eso se embolsillaron todo. Entonces, ¿qué dijo Maduro? Bueno, mejor quitamos eso y vayamos a otro. Y así ha hecho que sí, con los lingoticos, vamos a vender lingoticos de oro, se robaron los lingoticos. Vamos a inventar el sucre. ¿Tú te acuerdas cuando inventaron el sucre para hacer un sistema de pago? ¿El sucre para qué sirvió? El único que salió millonario con el sucre fue Alex Saab, que hizo negocios en Ecuador con el sucre. Bueno, y salió millonario también Correa. Y salió millonario Correa, pero digo de los venezolanos, fíjate, Alex Saab hizo negocio con eso, terminó preso y ahora es ministro. Una cosa sórdida, absolutamente grotesca, que una persona como, o sea, un canal colombiano me preguntaba a mí qué significaba para eso. Bueno, yo lo expliqué desde la perspectiva constitucional. El artículo 41 de la Constitución es muy claro que solo los venezolanos por nacimiento pueden ocupar esa función pública. Pero yo le decía, en lo humano,
Es como si usted ponga, a Garavito lo conoce todo el mundo en Colombia, fue un criminal que violó de cientos de niños y los mató. Yo digo, bueno, eso es como si usted ponga al instituto que cuida a los niños, usted ponga al presidente a Garavito. Es más o menos eso. El periodista me dijo, no puede ser. Yo digo, bueno, ese es el nivel. ¿Cómo usted va a poner a Alex Saab a cuidar los activos de la nación? Ahí no va a quedar nada. Ahí no va a quedar nada. Ahora, lo que pasa también, si tenemos en Miraflores a un tipo que tampoco nació en Venezuela, claro, por supuesto. Tenemos una ministra de Turismo que es cubana, o sea, es una cosa, es la pérdida total de la soberanía, de la legalidad y de todo, Total. Ahora, fíjate, ya para ir concluyendo, Zair, por todo lo que tú nos revelas, nos cuentas, esto es muy difícil, es muy difícil desmontarlo y es todavía mucho más, yo diría, uno no puede creer nunca que esta gente va a entregar el gobierno porque haya una presión internacional, porque ya vemos que hay una presión internacional, pero no pasa nada, al contrario, ahora están promocionando que Putin está diciendo que él ganó las elecciones, y no sé cuál otro está también diciendo que ganó las elecciones. Pero, ¿quién es Putin en el concierto democrático? ¿Y quién es Erdogan? ¿Y quiénes son realmente? ¿No? Son lo mismo que es Maduro. Ahora, nosotros estamos bajo ese yugo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que no hay manera de ejercer la fuerza para sacar a estos dictadores, estos tiranos del país. Entonces, ¿cómo hacemos? Los venezolanos no tenemos armas. Los venezolanos estamos todos secuestrados, todo lo que tú nos has dicho en este momento. Pareciera que los planes son más importantes los planes y sus planes que lo de la gente buena, honesta y trabajadora. Sí, de alguna manera es un gran reto, es sin duda alguna un gran reto, pero cuando empieza, ha ocurrido en todas las grandes organizaciones criminales, Nitu, todas las grandes organizaciones criminales han caído, o sea, no se sostienen en el tiempo. De hecho, hay algo que acaba de ocurrir en el mundo y yo creo que el mundo está tan convulso que no se han dado cuenta de la magnitud. Está preso el Mayo Zambada. El Mayo Zambada es el narcotraficante más exitoso de la historia del narcotráfico, y lo digo exitoso porque trafica con drogas desde los años 70 y jamás había pisado una cárcel. Nunca había pisado una cárcel. Había pactado con todos los gobiernos y tenía un control territorial absoluto. Está en una cárcel en los Estados Unidos y de ahí no va a salir. Al final lo caen. ¿Y cómo cayó? Peleando con los chapitos. Con los hijos del Chapo, peleando una renta criminal. Los chapitos lo convocaron a una reunión, lo secuestraron y lo entregaron a los Estados Unidos. Pero además que tengo entendido que el Chapo y el Mayo eran compadres incluso. Compadres. Y el hijo del Mayo, que escribió unas memorias que son extraordinarias para entender el narcotráfico en México y en toda Latinoamérica, le bautizó los hijos al Chapo. Además, él lo llama en su memoria mi compadre Chapo. Al final esa organización gigantesca cayó. No quiere decir que el narcotráfico cayó, porque siempre habrá que lo sustituya. Pero esas organizaciones caen. ¿Y caen por qué? Bueno, porque es muy difícil mantener la coherencia dentro, porque todo partícipe quiere ser capo. Ahí hay un tema, y eso lo estamos viendo en Venezuela. Hay mucha gente que quiere ser capo. Diosdado quiere ser el que mande, el otro quiere ser el que mande, y hay un séquito abajo que quiere ser Diosdado el que manda. Diosdado es el que manda, porque ¿quién está mandando ahorita en Venezuela que no está ni el presidente ni el vicepresidente? Y no solo que además desprovisto de cualquier formalidad. ¿Tú te acuerdas? Tú debes recordar antes de la Cuarta República, cuando un presidente iba a salir de viaje, cómo se sometía al Congreso de la República y había todo un debate sobre la necesidad o no del viaje. ¿Tú lo recuerdas? Claro, Zair, pero además, ¿cuándo viste tú que en Venezuela un presidente en la democracia se trasladara en 3 aviones de una línea aérea? No, eso. Sí, y séquito. Yo preguntaba en estos días, ¿dónde está el avión presidencial? Bueno, Cuba tiene uno y hay otro que usa Evo. Y hay otro que usa Evo, que salió un reportaje Pero el que le regalaron a Cuba ya no lo usan, porque ahora yo veo que también Díaz-Canel viaja en Conviasa.
Viajen con Viasa, ¿sí? Bueno, pero esos son aviones disfrazados, en definitiva. Pero lo que sí te digo es que la debilidad, ser una organización criminal tiene unas debilidades. Y son unas debilidades que también que puedes ver. ¿Cuántos miembros de esa organización no han salido y han colaborado con la DEA, no han colaborado con los organismos de seguridad de Estado? ¿Cuántos no están presos? Bueno, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que el Pollo Carvajal, el todopoderoso miembro de la inteligencia, iba a terminar preso y ahí se va a quedar preso? Y con muchas personas va a pasar igual. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad en los sistemas de justicia, hay una oportunidad en seguir trabajando, y una cosa que le tiene contra las cuerdas es el tema de absoluta ilegitimidad. Yo creo que teníamos que pasar por este proceso que ha sido extraordinario de movilidad social y que todo el mundo entiende. Fíjate que es significativo que Lula diga: Venezuela no es socio confiable y no ofrece garantías. O sea, que ya tú no te quieras tomar la foto con este tipo, y que te hayas quedado con Putin, que cuando tú me preguntas quién es Putin, y yo lo veo de la criminología, ¿quién es Putin? Un envenenador. Putin es el clásico envenenador. Él ha acabado con toda la oposición porque no los inhabilita por... Sí, claro, él no los inhabilita por Contraloría como hace Maduro. Maduro los inhabilita y los persigue. Los va envenenando donde estén. La gente puede ir a la China, a cualquier otro país, allá los ubica y los envenena. Entonces, sí, eso tiene otros métodos. Nosotros no, lo que podemos como sociedad es dejar que esto evolucione hasta allá. Pero sí tenemos una oportunidad. Yo sí siento que tenemos una oportunidad en lo que ocurre a lo interno y también en la presión que tienen, porque no todo el mundo dentro está de acuerdo con las cosas que ocurren, y que además hay mucha gente que dice: ¿y cuándo me toca a mí? Porque también son grupos muy sectorizados que tienen todo, y hacia abajo, bueno, tú ves a los empleados públicos trabajando en 2 y 3 trabajos, haciendo rifas si se enferman, etcétera. Es una debacle. Tú sabes lo que a mí me da, me pone muy triste, la verdad. Que yo recuerdo, bueno, yo tengo 40 años en el medio, ¿no? En los medios. Y las noticias de Venezuela era que ganó una Miss, que fue Miss International, que Venezuela subió su producción, que Venezuela ahora va a exportar a tal lado, que Venezuela inauguró una, ¿cómo es que se llama? Una refinería en tal sitio, o que Venezuela compró la refinería de tal lugar, que Venezuela tiene no sé cuántas bombas en los Estados Unidos, esa era parte de las noticias, que eran muy buenas. También había noticias malas, por supuesto. Pero yo recuerdo una frase, yo no sé si tú la recuerdas, a él, que siempre decían: Venezuela un país en desarrollo. Un país en desarrollo. Siempre íbamos para allá. Venezuela un país en desarrollo. Y ahora resulta que las noticias son que no entramos al BRICS porque no somos un país confiable. Que Venezuela... el tren de Aragua. El tren de Aragua. Exacto. Que en tal país mataron a no sé quién y lo descuartizaron, y eso lo descuartizó un venezolano, lo mató en pedacitos. Que las cárceles en Venezuela tienen piscina y tienen discoteca. O sea, ahora las noticias es toda esta porquería. Sí. Y esto nos ha traído grandes consecuencias a los venezolanos. ¿Por qué? Porque en casi todos los países del mundo, incluido en donde yo estoy, que es Panamá, para entrar a Panamá, solo los venezolanos tienen que tener una visa panameña. Pero resulta que ahora en Panamá no hay embajada. Entonces, si alguien quiere venir aquí, ¿cómo sacar esa visa? Sí. Es prácticamente imposible. Pero igual nos pasa con Aruba, con Curazao, donde eran, digamos, el patio trasero de Venezuela. Ahora son visas lo que necesitan los venezolanos de bien, porque los venezolanos bandidos no necesitan nada de esas cosas, te lo aseguro. Entonces, es gravísimo en lo que nos han convertido cuando tú escuchas, por ejemplo, que la noticia de Venezuela es el informe tal, el informe cual, donde a los venezolanos los torturan de las peores maneras, a las mujeres las violan de las peores formas. Tú dices, ¿en qué convirtieron al venezolano? En un torturador, en un asesino, en un maltratador, en un tirano. Esa es la visión que lamentablemente este régimen ha vendido de los venezolanos, que es lo que no somos, lo que no fuimos nunca, pero donde hay un grupo que efectivamente sí lo es y que disfruta enormemente de producir dolor y de causar daño al pueblo venezolano. Eso a mí realmente, y esto nos va a costar revertirlo,
Zair. Sí, sí, varias generaciones. Esto es lo que algunos han llamado daño antropológico, con bien. Me gusta mucho cómo Uzcategui de Provea lo ha venido documentando y dice que el daño antropológico es absolutamente evidente. También tienes una parte de la sociedad, por ejemplo, esos 3 millones que votaron por el chavismo, que dicen que es un gran logro que te toquen la puerta y te vendan una bolsa de comida, o que te regalen un cuarto de pernil en diciembre. O sea, una sociedad dependiente del Estado que no tiene ninguna posibilidad o no tiene una visión de motivación al proyecto de vida, al logro, etcétera. Esa dependencia tan grave. Y viéndolo desde mi área, que es la criminología y los delitos, yo siempre, cuando converso de esto con alumnos, le digo, nómbrenme una organización criminal transnacional venezolana desde los años del 2000 para atrás. Nadie me consigue ninguna. O sea, porque ya se hablaba de carteles en México. Bueno, había mafia italiana, la yakuza japonesa. Tú puedes hablar de la que sea, pero no había una organización criminal que identificara al venezolano como lo hay ahora. Es más, había un solo criminal transnacional conocido por todo el mundo, que era Carlos el Chacal. Es verdad. O sea, salvo Carlos el Chacal, pero él era él, y con su causa ideológica y con todo su tema, era él. Pero que ahora nos identifique, que estemos, por ejemplo, observando un debate electoral como el de los Estados Unidos y que parte del debate sea el Tren de Aragua, sí, cuando es una cosa grotesca. Y nosotros tenemos el deber de revertir eso. O sea, eso es un deber generacional, es un deber con nuestras raíces. Nosotros no somos el Tren de Aragua. Nosotros no éramos en lo que nos han convertido. No éramos. Decirlo así, porque sí hay mucha gente que se echó a perder. Claro, por supuesto. Bueno, se echó a perder. El sistema es criminógeno. Eso también lo escribí por ahí, hice unas líneas. El sistema es criminógeno. Y me decía un amigo abogado, y con esto termino redondear la idea, me decía, es que si tú en tiempos de escasez no pactabas con alguien para que te vendiera el agua y se la pagabas en dólares, que era un delito, o sea, en un chanchullo todo, no tenías agua. Y así hacías con la gasolina y así hacías con todo. Entonces todo se fue convirtiendo en un chanchullo, en algo subrepticio, oscuro, en algo que no se encuentra iluminado, normal. Entonces el mismo Estado creó factores criminógenos para que la gente se fuera metiendo en ese mundillo. Y bueno, ya han captado mucha gente. ¿Cuántos testaferros hay? ¿Cuánta gente tú no conoces que no tenía nada y ahora son multimillonarios? ¿Cuánta gente tú conoces que hace poco gritaba una cosa y ahora tiene un poco de empresa? ¿Cuánta gente uno no conoce que lo tenía todo, que estudió en los mejores colegios y que está metido en esto de cabeza? Sí. Te digo de verdad, eso quizás es lo que más me impresiona, que el que lo tuvo todo y que tenía todas las herramientas para luchar contra eso, no decidió más bien, déjame enchufarme yo aquí. Plegar. Sí, plegar. Sí, plegar. Eso es terrible. Zair, me encantó conversar contigo. Muy esclarecedor, dramático, porque la tarea que tenemos por delante cuando esto termine de salir es inmensa y va a costar años. Sí, muchos años. Pero bueno, habrá que hacerlo con emoción y con pasión, porque será de sentar al país. Venezuela tiene los hombres y mujeres capaces de hacer eso y más. Eso créeme que es así. Y se va a hacer. Venezuela va a ser lo que fue y tal vez mucho mejor. Lo que nunca habrá que olvidar es cómo ocurrió esto, para que jamás se repita. Eso es lo que habrá que hacer. Memoria. Gracias, Zair, de verdad, por haber estado con nosotros. Sí, un abrazo. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta la próxima semana. Nos volvemos a conectar el lunes a las 9 de la noche, hora Venezuela, como siempre. Recuerda, el dedito hacia arriba, suscribirte, pero sobre todo compartir. Comparte estos contenidos con amigos y familiares. Nos vemos la semana próxima.